Mila esker, Jon, zure hitzengatik, eta orain Marian López de Munain islariari paso emango diogu. Marian erizaina da, bere lanbidea maite duena, zaindaria, hitz larriekin, eta pertsona ezin hobea. Erizaintzako lanbidearen ibilbidea eta eboluzio guztia bizi izan ditu. Azkeneko 40 urtetan, eta berak betidanik argi izan du zein den erizainaren lana eta erizaintzaren balio erantzia ikuspegi integratzaile, humanizatzaile batetik eta profesionalitate batetik. Beti ere, zaindu izan dituen pertsonen zainketak nola betu planteatu izan diolako bere buruari. Marian ha ejercido como supervisora en el servicio de respiratorio desde la inauguración del Hospital de Txagorritxu hasta que recientemente ha finalizado su vida laboral. Ha vivido y sigue viviendo la profesión y ha dejado una huella muy importante en todas las personas a las que ha cuidado, en todos los profesionales con los que ha trabajado, en todas las enfermeras y auxiliares que han formado parte de su equipo y de otras unidades a las que ha acudido a promover cuidados expertos a personas con un proceso respiratorio. Y en todos los estudiantes que ha tutorizado con tanta cercanía, cariño, refuerzo positivo, rigor, respeto y, desde luego, profesionalidad. Por todo ello, su participación en este acto sirve también como homenaje a su larga y mejorable colaboración con la docencia práctica del alumnado de nuestra escuela. Aurrera, Marian. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Escuela de Enfermería por invitarme hoy a estar aquí con todos vosotros en este acto de graduación. Gracias, Encarni, por la invitación y al resto de la escuela. Quiero dar las gracias de una manera especial a Ainhoa por todo lo que hemos compartido estos años, tantos, en la formación práctica de los alumnos. Pero no quiero pasar sin dar las gracias a todo el equipo profesionales de la unidad de neumología de respiratorio y a las tutoras, concretamente, por esa implicación tan importante que han tenido en la formación de los alumnos. Por supuesto, gracias a todos vosotros, gracias a los alumnos. Recuerdo ya a algunos alumnos que han estado en la unidad, no quisiera pasarme ninguno y por eso lo tengo aquí escrito. Ainhoa Maguregui, Andrea Ruiz de Guino, Monse Gijón, Laura Vázquez, Patricia Burgos, Laura Lorenzo, Leire Aguirre, Laura Rubio. Espero no haberme dejado, y si no, sabréis disculparme. Bueno, cuando me propusieron estar hoy aquí, pues la verdad es que sentí un poco de vértigo. Me parecía un acto como muy importante para venir yo aquí. Pero bueno, dije, tengo que ir, me han invitado y debo ir. ¿Y qué voy a decir? Bueno, pues no voy a decir más que lo que os he dicho tantas veces en los módulos prácticos que habéis estado en la unidad. He disfrutado mucho con vosotros y os doy las gracias por ello. Este acto me hace recordar una anécdota, algunas de aquí lo comparten conmigo, ¿verdad, Isabel? Aquel 25 de julio del 73, en el que acabamos de estudiar y en el que el acto se resumía en una entrega de diplomas. Éramos enfermeras, en ese momento no había ningún enfermero, y nos daban el diploma, estábamos nosotras y los profesores. Entonces, yo creo que lo que hicimos de especial aquel día, y muchas conmigo, fue comprar una tartita y llevarla a casa y celebrarla con nuestra familia. Entonces era así. Como podéis ver, ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Bueno, el título, ya veis que el título que he elegido es La esencia de cuidar. Primero haré referencia a diversas notas sobre la esencia de cuidar y luego querré compartir con vosotros desde mi experiencia lo que desde mi punto de vista y de mi experiencia hace llegar a esa esencia de cuidar. La palabra esencia proviene del latín essentia, a la vez deriva de un concepto griego. Se trata de una noción que hace referencia a lo característico y más importante de una cosa. Y cuando se descubre la esencia de las cosas bien hechas, yo creo que no se olvida jamás. El cuidado enfermero pertenece a la esfera de las cosas que, siendo sencillas, llevan detrás una complejidad apenas perceptible para quienes no han entrado en la hondura de su realidad. Para cuidar bien se necesita un entramado de capacidades
que no es nada fácil adquirir, como habéis podido comprobar. Por ello, quizá a veces no somos tan buenos profesionales como nos gustaría ser. Esto lo sabemos muy bien nosotros, los profesionales de la enfermería. Sabemos perfectamente que para asumir la entera dimensión del cuidado necesitamos poner al alcance del otro no solo los conocimientos científicos adquiridos, también todo aquello que nos constituye como personas, lo que somos como seres humanos, conscientes del escenario en el que se encuentra el otro, el escenario del sufrimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte. Si todo lo que nos acerca al ser humano es inmenso y lleno de absoluto misterio, lo es especialmente ante su cuidado. El cuidado es esencia en toda su dimensión. Cuidar al otro consiste en responder a todas sus necesidades, tanto de orden físico como psíquico, social o espiritual. Nadie, como las enfermeras, enfermeros, será capaz de reconocer las dimensiones tan hondas que tiene el cuidado, el esfuerzo personal, profesional y emocional que supone enfrentarse a las grandes preguntas que se hace el ser humano ante la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Y nadie, como el paciente, para ser capaz de reconocer la dimensión afectiva, además de la científica, que se percibe cuando una enfermera se acerca y cuida con profesionalidad. La esencia del cuidado es todo aquello que hace posible la realidad íntegra del cuidado. Entonces, como os he dicho, desde mi experiencia, quiero compartir cómo creo yo que podemos llegar a esa esencia del cuidado desde tres aspectos importantes para mí. Desde la competencia profesional. No quiero que os asustéis, porque nombrar aquí la palabra competencia no quiero que os asuste, ya lo sé, ya sé que esto iba a suscitar esa sonrisa. Entonces, cuando llegabais a la unidad y cuando ya os hacía yo la acogida y el resto de tutoras, ya una vez pasados esos primeros ratitos de nervios, yo os preguntaba, y eso lo hacía el primer día y lo he hecho yo creo que con casi todos los alumnos, y os preguntaba, para vosotros, ¿qué es un profesional competente? Entonces, al principio me mirabais como diciendo, ¿pero por qué nos pregunta esto? Nada más llegar a la unidad. Entonces, yo creo que luego ya lo fuisteis entendiendo por qué os lo preguntaba. Entonces me ibais diciendo cosas y lo íbamos escribiendo, la típica tormenta de ideas. Venga, a ver, ¿qué os parece? ¿Qué os parece a vosotros que es un profesional competente? Entonces decíais, pues que sea estudioso, que sea empático, que sea cariñoso, que sea... Bueno, me decíais una serie de cosas y yo os decía, ya está, ya lo estáis diciendo. Ahora lo resumimos, pero ya lo estáis diciendo vosotros, ¿qué es un profesional competente? Y entonces un profesional competente, y os lo decía después, tiene que tener cuatro saberes fundamentales. El primer saber es el saber de conocimientos, toda la formación teórica que vosotros habéis adquirido y que deberéis seguir haciendo, como ha dicho el señor Darpón, con todo lo que viene detrás. Esto no acaba más que de empezar. Entonces, todo ese saber que habéis adquirido, todo eso que os hace trabajar en la práctica basada en la evidencia, que no es más que disponer de la evidencia más reciente, tener vuestra experiencia que iréis adquiriendo poco a poco, pensar en con qué recursos contamos, que también es importante, y desde luego teniendo en cuenta también las preferencias del paciente, como diremos luego. Bueno, ese diría yo que sería el saber de conocimientos. Hay un segundo saber que es el saber hacer. Es el saber hacer de habilidades y destrezas, algo que habéis aprendido durante las prácticas. El tercer saber es el saber ser, y es todo lo que se refiere a las actitudes personales. Podríamos decir responsabilidad, escucha, confianza, empatía, veracidad, confidencialidad, tolerancia. Bueno, podríamos enumerar muchísimas actitudes. Algunos actores los llaman las virtudes del cuidador, lo he leído también. Entonces, como todas no podríamos desarrollar, pues vamos a desarrollar dos de ellas. La empatía con una visión más amplia de lo que yo hasta ahora he tenido. Empatía siempre nos decían que era ponerse en el lugar del otro. Yo lo amplío todavía y digo, empatía es entender al otro
para respetarlo. Eso es lo que para mí, y gracias a aportaciones que he tenido y no hace mucho tiempo, incluyo en empatía no solo ponerse en el lugar del otro, sino entender para respetar. Otra cosa que destacaría es la responsabilidad de nuestras acciones. Tantas veces hemos hablado en la unidad de responsabilidad. Responsabilidad es responder de lo que estamos haciendo, responder de nuestras acciones. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, a veces positivas y a veces negativas. Y lo que siempre os invito es a que uséis la palabra responsabilidad y nunca culpabilidad. La palabra responsabilidad y la respuesta de nuestras acciones nos hace avanzar. La palabra culpabilidad nos bloquea y no nos deja avanzar. El cuarto saber que yo destacaría sería el saber estar. Y aquí lo divido en dos partes. Un saber estar en todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, todas las relaciones que vais a tener que tener con el paciente, con la familia, con otros profesionales, bueno, todas las relaciones interpersonales que a lo largo de nuestra actividad vamos a tener que tener. Y aquí añadiría una muy importante, que es el fomentar el trabajo en equipo. Y otra cosa que os diría sería fomentar el compañerismo. Vosotros estoy segura que cuando habéis ido a los módulos de prácticas os han acogido y habéis visto muchas diferencias de cómo os han acogido unos, cómo os han acogido otros. Vosotros vais a ser acogidos enseguida como nuevos profesionales y de verdad que enseguida y sin daros cuenta ya vais a estar acogiendo vosotros a otros profesionales. Entonces, habiendo desarrollado todas estas competencias y siguiendo desarrollándolas, llegaréis a ser verdaderos profesionales competentes. No sé si he provocado alguna carita rara con la palabra competencia, que ya sé que no es lo que más os gusta escuchar, pero yo creo que explicado así se entiende, ¿no? Bien, otro pilar importante para llegar a esa esencia de cuidar es desde la perspectiva ética. Aquí yo destacaría los principios de bioética y el primero es la autonomía del paciente. Tenemos que dejar atrás todo eso que yo sí que lo he vivido, os digo de verdad, ese paternalismo que hemos vivido en el que al paciente se le hacía paciente totalmente pasivo, se le informaba poco, no decidía. Todavía, y no hace tanto, a las puertas de las habitaciones había algún familiar que nos decía a los profesionales, al médico cuando iba a entrar o a nosotras, por favor, no le digáis lo que le pasa, por favor, lo pasaría mal. Y yo muchas veces, y según en qué situaciones, he llegado a decir a esas familias, es un derecho, él tiene derecho a saber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer pacientes activos, desde luego con una exquisita información de lo que les pasa, pero el paciente tiene que ser activo, tanto para curarse como para prevenir, como para hacer una prevención, para lo cual, ¿qué tenemos que hacer los profesionales? Educar en la salud. Y desde luego recordaréis, porque un objetivo que nos marcábamos, si os acordáis, era el formar, educar al paciente crónico para que pudiera él mismo realizar su autocuidado, para que supiera cuidarse. Y no se sabe cuidar una persona si no sabe lo que le pasa, si no sabe por qué le pasa y si no sabe qué tiene que hacer para cuidar, para prevenir y para curarse. Otra cosa que yo diría sería la beneficencia, el otro principio ético. Beneficencia, que es hacer el bien, y ya está. Y ahí estamos en ello. Diferente es la no maleficencia, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, que es no hacer mal. Y aquí destacaría algo importante. Parece que nos paramos siempre a pensar en efectos adversos graves, en cosas serias, pero a veces se nos olvida algo que yo creo que también nos va a hacer un poquito por todo lo que os lo hemos repetido,
que cosas más banales y más sencillas nos tienen que hacer pensar en trabajar desde la seguridad del paciente. Y esto es algo que tanto os hemos repetido, y como es el lavado de manos, y que tan importante es para evitar cosas malas en los pacientes, para no actuar con la no maleficencia. Tengamos en cuenta al cuidar la seguridad del paciente. Por último, el principio de justicia. Y aquí me gustaría destacar algo que también lo he hablado muchas veces con vosotros. Cuando empezamos o entablamos una relación terapéutica con el paciente, pues hay pacientes que, queramos o no, nos resultan más agradables. Sus actitudes, su aspecto. Nos gustaría más quedarnos en esa habitación, y yo creo que esto lo hemos comprobado todo. Pero aplicar el principio de justicia aquí sería decir, creo que hay otro paciente que me cae fatal, que su aspecto no me resulta agradable, pero creo que me necesita más. Llevemos ese principio de justicia y lo apliquemos para cuidar bien. Y luego otra cosa desde el principio de justicia que me gustaría recordaros es que utilicemos bien los recursos, Actuemos con justicia también para utilizar bien los recursos. El último factor, y no por eso menos importante, es el cuidado humanizado, cuidando desde los valores. Cuidar también significa conocer al que cuidamos, y para conocer al que cuidamos tenemos que acercarnos, tenemos que mirarlo, tenemos que escucharlo, tenemos que tocarlo. Cuando teníais que hacer la valoración a los pacientes, y yo os decía, acordaros, la valoración la tenéis que hacer dirigida al paciente y dirigida a la enfermera. Me mirabais con una cara como diciendo, ahora esta, ¿qué quiere decirnos? ¿Qué quería decir con dirigida al paciente? Dirigida a él, lo primero y más importante. Cada paciente es diferente, muy diferente, según sus circunstancias, según su historia personal, pero nos tenemos que dirigir a él. Cuando llega un ingreso a la unidad, no tenemos que empezar a preguntarle ese guión que parece que llevamos en una cartulina. Tenemos que mirarle y tenemos que preguntarle, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te puedo ayudar? Eso es lo primero, primerísimo, y mirarle. Que ya sabéis que ahora los pacientes se quejan porque miramos demasiado al ordenador, miramos demasiado a la tablet, miramos demasiado a la pulserita identificativa. No olvidemos mirarles a los pacientes. Ellos nos dicen tantas cosas. No invadamos su espacio, es de ellos, no lo tenemos que invadir. Llamemos a la puerta. Presentémonos siempre, siempre el paciente tiene que saber quiénes somos ya que vamos. Llamemos a la puerta siempre. No invadamos su espacio, que cuando están en un hospital, y yo hablo un poquito más desde el punto de vista de la hospitalización, es su espacio, es su lugar, no es el nuestro. Nosotros tenemos que entrar allí pidiendo permiso y no como nos dé la gana. No lo olvidemos nunca. Otra cosa que os decía siempre es que entremos a las habitaciones como verdaderas antenas parabólicas. No nos perdamos ningún detalle de lo que los enfermos nos quieren decir, de lo que los pacientes nos quieren expresar. Y estemos atentos para darles el más exquisito de los cuidados. El cuidado humanizado implica cuidar desde los valores, y aquí podríamos destacar muchos. Podríamos destacar la honestidad, la equidad, la prudencia, la tolerancia, el compromiso, el respeto, la humanidad, confidencialidad, la innovación. Nuestras conductas se basan en los valores humanos, es decir, centrado en la persona, centrado en su dignidad, a pesar de la vulnerabilidad que tienen en ese momento. La profesión de enfermería se basa en el cuidado humanizado como esencia. No olvidéis nunca vuestra sonrisa, vuestra escucha, vuestra mirada, vuestro contacto, como os he dicho antes. Cuando llegabais, otra cosa que os recomendábamos siempre
es que llevarais una libretita en vuestro bolso del uniforme y esa libretita seguro que os ha dado mucha información. Habéis observado muchos modelos de cuidar, habéis observado muchas situaciones y me imagino que ya cada uno de vosotros hoy está haciendo vuestro propio modelo de cuidar. Estoy segura. Ha habido cosas que os han gustado de lo que habéis observado y las habéis, me lo quedo, habréis dicho. Pero ha habido otras que no os habrán parecido tan buenas y entonces habréis dicho, yo así no quisiera hacer las cosas. Entonces, todo esto que habéis aprendido os sirve para hacer vuestro propio modelo de enfermería. Habéis elegido una profesión maravillosa y llena de encanto. Cuidar es para vosotros, para todos nosotros, la palabra clave y aprender la esencia del cuidar es fundamental para el desarrollo de nuestra profesión. Disfrutar de ellos, no dejéis de investigar, no dejéis de estudiar. Esto acaba, pero acaba de empezar. Seguir formándoos de forma continua como debemos hacer todos los profesionales sanitarios. Cuidemos desde la práctica basada en la evidencia. Yo os tengo que decir que a pesar de todos los cambios a muchos niveles y todos los avances tecnológicos que he vivido a lo largo de todos estos años, soy consciente de que nunca puede faltar el verdadero sentido profesional como enfermera y siempre acompañado por la alegría y la ilusión en el cuidar. No olvidéis nunca a poder ser vuestra sonrisa. También os tocará llorar y no pasa nada. También hemos llorado junto con pacientes, también hemos llorado con familiares, no pasa nada. Esa emoción es muy natural y muy sana. Zorionak a todos, también a todas vuestras familias, que disfrutéis mucho con esta profesión que habéis elegido, que podáis empezar a desarrollarla cuanto antes, o sea, que tengáis un contrato enseguida. Y os deseo de verdad que seáis tan felices como yo he sido de ser enfermera. Hay una frase de un psicólogo, Carl Rogers, que me llama mucho la atención y nos dice, nacemos seres humanos y personas nos vamos haciendo. Os aseguro desde mi experiencia, de verdad, que esta profesión nos ayuda realmente a hacernos personas. Para finalizar, quiero compartir con vosotros una frase que mis compañeras me transmitieron en mi jubilación y me ponían, no hay jubilación para un artista. El arte de cuidar es una forma de vida y como tal no tiene fin. Zorionak, de nuevo, y un abrazo para todos. Os dejo con este pensamiento de Nelly Rivera, que nos dice, la meta de enfermería en sí es brindar cuidado, pero esto no tiene sentido si no se comprende en esencia el significado de cuidar. Es que es el casco. Muchas gracias.